Este es, en este caso, el instalador o cómo instalar Visual Studio Code, ¿sí? Es bastante sencillo, ¿sí? Lo voy a hacer rápidamente. Tenemos aquí el link, precisamente, de la página de Visual Studio Code, que nos lleva directamente ya a la descarga, ¿sí? Al download de Visual Studio. Nosotros, para poder descargar, ¿sí? Tenemos aquí, en este caso, tres sistemas operativos, Windows, Linux y Mac, ¿sí? Y bueno, yo creo que la mayoría tiene Windows y los que tienen otro tipo de sistema operativo también pueden descargar Visual Studio Code, ¿sí? Los que tienen Windows simplemente van a darle clic aquí a este botón que dice Windows, ¿sí? Para sus versiones 8, 10 y 11. Ujú. Bueno, en este caso el sistema ya va a detectar qué tipo de sistema operativo tiene y qué tipo de versión. En este caso también va a ver el tipo de Windows, que es de 64 bits o de 32 bits. En mi caso es 64 bits y cuando yo descargo y cuando yo le doy descargar, ¿sí? A este programa, eh, me descarga este archivo ejecutable que tiene este nombre, ¿sí? Que es BC Code User Setup x64, x64, que quiere decir, ¿sí? El tipo de Windows que tengo, que es de 64 bits. Una vez ya que hemos tenido como descargado el ejecutable, le vamos a dar doble clic, ¿sí? Inmediatamente le va a aparecer la ventana para que ustedes puedan leer y aceptar el acuerdo de licencia. Le van a dar a aceptar, I accept the agreement, le dan en next o en siguiente si lo tienen en español, ¿sí? Para que nuevamente les lleve a la ventana y puedan ubicar ese programa o ese software en la carpeta que ustedes deseen. Yo de preferencia lo hago en el disco C, ¿sí? En el disco C lo hago yo. Así que ustedes pueden hacer lo mismo. Y si quieren instalarlo en otro disco, no habría problema, no hay inconveniente, ¿sí? Pero yo lo hago en el disco C. Ahí ustedes eligen con Browse, ¿sí? En qué carpeta quieren que se coloque, que se descargue. Una vez que ingresan, también van a escoger en este caso, o van a poder cambiar el nombre de la carpeta. Si en este caso el que está por default, el predeterminado, es Visual Studio Code. Si ustedes le quieren cambiar el nombre, lo pueden cambiar, pero yo recomiendo que lo dejen tal cual, ¿sí? Para que puedan encontrar específicamente este sistema, este software, dentro de los buscadores de Windows, dentro del buscador de Windows, ¿sí? Le dan al siguiente nuevamente, a Next, y aquí van ustedes a seleccionar algunas tareas adicionales, ¿sí? Opciones al menú contextual de Windows, ¿sí? En primera instancia, ¿qué van a escoger? Si quieren que ustedes, o quieren tener ustedes, en este caso, un icono en el escritorio, un acceso directo, pueden darle check aquí o activar este cuadradito, activar el check, y le pueden dar a crear un icono en el escritorio. También yo recomiendo agregar estos dos estas dos opciones, que es abrir el código en el menú contextual. ¿Cuál es el menú contextual? Es nada más y nada menos que este acá. Cuando yo, por ejemplo, escojo una carpeta y le doy clic derecho, para Windows 11 me aparece una ventana, ¿sí? Para Windows 10 me aparece otra, y yo para mostrar las otras opciones parecidas a Windows 10 le voy a dar a mostrar opciones, y dentro de mostrar opciones ya me muestra bueno, en este caso la lista de opciones que tiene en Windows 10 o Windows 8, y pueden ustedes ver aquí que ya tengo un icono que dice abrir con Code, o sea, con Visual Studio Code, o sea que yo puedo abrir esta carpeta directamente con Code. Para eso sirve estas dos opciones, ¿sí? Yo lo recomiendo usar porque van a tener varios archivos que van a querer ver o visualizar de manera rápida. Y como es como un acceso directo, yo les recomiendo activar. Y por último, le van a dar a instalar o install si está en inglés. Le dan a instalar y una vez que estén instalado, pues ya van a poder tener el programa instalado. Acá les dice, antes de finalizar la instalación, les pide si quieren que se lance el sistema, o sea, o que hemos dicho, se abra una vez finalizado esto, se abra el programa. Si ustedes le dan clic acá, se va a abrir inmediatamente. Si no, simplemente no se va a abrir y lo pueden buscar dentro del escritorio, si es que le dieron activar el escritorio, ¿sí? O lo pueden buscar aquí en el buscador de Windows, ¿sí? Eh, luego de eso, una vez ya que tenemos el programa, es necesario instalar algunos plugins. Bueno, para los compañeros que ya están llevando el curso de CSS, ya tendrán instalados
el paquete en español de Windows, perdón, de Visual Studio Code, ¿sí? El Live Server, que lo utilizamos también para trabajar o para tener como un servidor local para nuestras vistas, ¿sí? Tienen también IntelliSense for CSS, que también con nosotros en JavaScript también veremos un poco CSS, no a fondo, pero sí veremos un poco. Stylus también, para el tema de CSS, para algunos colores. Prettier, sí, que es el indentador de código, que también tendríamos que instalarlo. Y estos dos últimos, que bueno, algunos no lo han visto, pero sí es necesario tenerlo, es el JavaScript Code Snippets. ¿Sí? Es una extensión parecida al IntelliSense de CSS, que te va a ayudar o te va a dar atajos para poder ejecutar código de JavaScript. Ya lo vamos a ver. Entonces es necesario tenerlo porque ya ustedes saben que nos facilita el momento de codificar. ¿Sí? Tenemos algunos atajos, algunas palabras claves que podemos usar sencillamente sin necesidad de estar codificando toda una estructura. ¿De acuerdo? Y el siguiente, para limpiar el código de JavaScript o para el tema de errores de JavaScript, van a instalar Slint. ¿Sí? Slint. Esos dos últimos, por favor, los que ya tienen y los que no, tienen que instalar todos para poder trabajar con ello. ¿Sí? Opcionales, tenemos, bueno, si quieres tener tu, tu Visual Studio Code en un color de modo oscuro o aplicar otros colores, puedes instalar Material Theme, yo lo recomiendo de bueno, tiene buenos temas. Y también Material Theme Icons, que lo que hace es darte, en este caso, iconos para cada carpeta para que tú puedas saber qué tipo de archivos vas a colocar ahí. ¿Sí? Una vez que te han instalado, ustedes ya van a poder codificar, vamos a poder trabajar tranquilamente. Sí, yo creo que en todo caso, en la siguiente clase ya podríamos tener, y los que no, por favor, importante realizar la descarga y colocar los plugins para poder trabajar. Ah, sí, en Stylus. En Stylus hay varios, sí, pero yo te voy a decir cuál es, ¿ya? Ya te voy a decir cuál es. Stylus. Aquí tengo Stylus. Extensiones. Por favor, los que están viendo. Sí, es cierto que Stylus he visto que hay varios, pero el Stylus que yo uso es este. Es del CISOET. ¿Sí? Stylus CISOET. Este de aquí. Es el que tengo instalado. ¿Sí? Ese es el que te da los colores. ¿Sí? Stylus de CISOET. Recuerden eso. Stylus de CISOET. El IntelliSense creo que también, espero que no los confunda, pero aquí está IntelliSense for CSS Class Names en HTML. Es por eso que yo les he colocado al final del PDF, les he colocado, ¿sí? El nombre. Ustedes cuando vayan a buscar, en este caso, vayan a buscar la extensión, copien el nombre, copien todo el nombre, bueno, antes de los dos puntos, y lo pegan dentro del buscador de las extensiones, aquí, para que les pueda dar exactamente el plugin que les estoy compartiendo. ¿Sí? El JavaScript Snot ya lo tengo también. También hoy día instalé Slint. Así que estos dos extensiones, plugins, por favor, activarlos y tenerlos ahí. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Sí? No les va a tardar mucho el tema de la instalación. Sigan el paso a paso y no van a tener inconvenientes, no va a haber problemas. Y vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver programación con JavaScript. Ustedes saben que dentro del diseño web, dentro del diseño frontend, tenemos tres lenguajes importantes para poder nosotros programar o diseñar una página web. Ustedes saben que tenemos HTML, que es parte del estructurado de una página web, CSS, que es para darle estilos a nuestra página web, y por último, JavaScript. JavaScript, con lo que vamos a hacer con JavaScript es darle interacción a nuestra página web. Ya lo vamos a ver más a detalle, con algunos conceptos, y vamos a ver qué vamos a desarrollar en el transcurso de estas semanas. ¿Sí? La primera clase que vamos a tocar es fundamentos de JavaScript. ¿Sí? Aquí vamos a ver algunos conceptos básicos, vamos a ver también qué tipos de datos existen en JavaScript, y también el funcionamiento de las variables. ¿Sí? ¿Qué tipo de variables existen
ahora con JavaScript, ¿sí? Porque durante estos últimos años, si no me equivoco, 2015 hasta 2020, se han ido agregando ciertas características y nuevas funcionalidades a JavaScript. Así que es bueno saberlo y que ustedes sepan y estén al tanto de esos cambios, ¿sí? Luego, en la siguiente clase en la que viene, vamos a ver estructuras de control. Dentro de estructuras de control, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver las estructuras de control de condicionales, el famoso, sí, el if, el famoso switch. También vamos a ver las estructuras de control de tipo bucle, los bucles. Vamos a ver el for each. De repente por ahí vemos el while, que no se usa mucho, y el do while también, pero vamos a tomarlos en cuenta para poder mencionar cuál es su funcionamiento. ¿Sí? En este caso, los lenguajes de programación tienen casi los mismos contenidos, y casi todo se parece, en lo que cambia en realidad es dónde se ejecuta. Por ejemplo, hay programación, lenguajes de programación backend, en este caso frontend, JavaScript, tipo de programaciones, perdón, de lenguajes que, bueno, se ejecutan del lado del servidor o del lado del cliente. Del lado del cliente es JavaScript, sí, ahí tiene algunas diferencias con esos lenguajes de programación, pero en su mayoría comparten las mismas características, ¿sí? Luego vamos a ver las funciones con JavaScript y también funciones con de array, el array function, bueno, los arrays también tienen funciones y también vamos a revisar eso, ¿sí? Y bueno, por último, ya en las tres últimas clases, vamos a ver eventos en JavaScript. Estos eventos, ¿cuáles son los eventos? Los click, sí, vamos a ver los chain, cómo cambias, vamos a ver bueno, en este caso hay bastantes eventos, hay eventos de los inputs, del focus, etcétera. Bastantes eventos. Vamos a ver esos eventos y cómo funcionan o cómo trabaja JavaScript con esos eventos que, bueno, están relacionados con HTML, ¿sí? Vamos a ver también el DOM. ¿Qué es el DOM? El modelo de objetos del documento. ¿Y qué es? Nada menos que es toda la estructura de HTML. ¿Sí? Toda la estructura de HTML. Vamos a ver cuáles son, en este caso, perdón, vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son, en este caso, los conceptos del modelo de objetos del documento. Las herencias, los padres, los hijos, etcétera. ¿Sí? Y vamos a ver, en la parte final, vamos nosotros a aplicar todas estas técnicas, todas estas características, funcionalidades de JavaScript, desarrollando, ¿sí?, un carrito de compras. ¿Sí? Vamos a usar ahí todo lo que es JavaScript. Todo lo que vamos a aprender acá lo vamos a usar aquí, ¿sí? Todo lo básico. Vamos a tratar de hacer un carrito de compras, que es un proyecto, bueno, sencillo si ya conocemos todas las nociones o tenemos nociones de JavaScript. Continuemos. Veamos. Entonces, de JavaScript, ¿sí? Fundamentos de JavaScript. Entonces, antes de empezar hay que tener algunas consideraciones. Primero, para empezar en JavaScript, ya hay que tener una comprensión general de lo que es Internet y la World Wide Web, ¿sí? Cómo funciona la web, ¿sí? Hay que tener conocimiento sobre qué es un dominio, un hosting, la IP, etc. Hay que tener ese tipo de comprensión, ¿de acuerdo? Eh, Vamos a ver también, o tendríamos que tener un poco de conocimiento práctico del lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Sí? Y bueno, si alguno de ustedes cuenta ya con algún tipo de experiencia en programación, que no es, bueno, que no es indispensable, este, nos ayudaría bastante también para que puedan comprender con facilidad lo que es JavaScript, porque el JavaScript ya es un lenguaje de programación en sí. Entonces, teniendo en cuenta esto, empecemos. ¿Qué es JavaScript? Ahí una pequeña descripción de lo que es JavaScript, dice lenguaje de programación web. A ver, veamos, cualquier página web de Internet está construida como mínimo, ¿sí? Como mínimo, por HTML, que es el lenguaje de marcado que hemos hablado hace unos instantes, y CSS, ¿no? CSS es el lenguaje de estilos. Entonces, ¿qué nos permite el primero? El primero de ellos nos permite construir toda la estructura, ¿sí? Toda la estructura de la página mediante etiquetas. Sí, ahí con las etiquetas incluimos todo tipo de información, texto, imágenes, audio, videos, etcétera. Todo tipo de información, ¿de acuerdo? Sea textual o sea multimedia. Posteriormente, entonces, el segundo de ellos, ¿qué va a hacer? El segundo de ellos va a permitir darle,
darle estilo a la página y construir una interfaz, ¿de acuerdo? Dame un segundo. Entonces, perdón, un segundo, un segundito nada más. El segundo de ellos, como les decía, nos va a permitir dar estilos, ¿sí? Y ahí ya vamos a construir lo que es ya entonces nuestra interfaz visual, no visual, para que sea ya más agradable para el usuario. Entonces, sin embargo, señores, utilizar solo y exclusivamente en este HTML y CSS como que nos limita un poco, ¿no? Claro que sí, si bien es cierto, con estos dos lenguajes podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Pero hay otras cosas que serían, bueno, totalmente imposible de hacerlas solamente con HTML y CSS. Bueno, o al menos sería mucho más fácil realizar si tuviéramos un lenguaje de programación como es JavaScript. Y en este punto es donde aparece JavaScript, ¿de acuerdo? Es por eso que vamos a ver qué es JavaScript. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que JavaScript en este caso es un lenguaje de programación. Bueno, lo que es lo mismo es un mecanismo con el que podemos decidir a nuestro navegador qué tareas debe realizar. Observen, aquí tengo una imagen. Aquí tengo una imagen, por ejemplo. Quiero que observen la imagen. Si es un ejemplo poco común, ahí he visto ejemplos de HTML, CSS y JavaScript donde se ve un esqueleto, una persona ya con ropa y otra persona en JavaScript con todas las funcionalidades y sus órganos. HTML acá es parecido a esto también. Por ejemplo, HTML, si se dan cuenta en esta imagen, en el lado izquierdo, pueden ver, bueno, el ojo de esta figura, los ojos de esa figura, y aparentemente lo que vendría a ser su órgano, que está estructurado de manera vertical. Como cajas que son HTML, CSS, ¿no? Así se estructura, de bloque. Y luego CSS, ¿qué hace? Ya le da el estilo, ¿no? Ya le podemos decir qué forma queremos que vaya tomando esta estructura. Y en la siguiente, que pueden ver, la combinación de HTML, CSS y JS, ¿qué hace? Es darle interacción, movimiento, algún tipo de acción con respecto a los botones, juegos, de repente algunas ventanas interactivas, etc. Bueno, JavaScript nos va a permitir hacer eso. ¿Sí? Esta es la imagen. Y ahora, bueno, ya les decía el lenguaje, lo que es este JavaScript, es un lenguaje de programación, o lo mismo, dice que es un mecanismo con el que podemos decirle a nuestro navegador qué tareas debe realizar, en qué orden y cuántas veces. ¿Sí? Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación multiplataforma orientada a objetos. ¿Sí? Eh, que se utiliza para hacer que las páginas, en este caso, como les venía diciendo, sean interactivas. ¿Sí? Que tengan animaciones complejas, botones, los que puedas, no sé, hacer clic y aparecer una ventana, menús emergentes, bueno, infinidad de cosas con JavaScript se pueden hacer, ¿sí? Ahora, también dice acá otra vez, bueno, esto es otra, en este caso, otro concepto, dice ya que es un lenguaje de programación multiplataforma orientado a objetos. Este concepto de programación orientada a objetos es un concepto de programación, ¿sí? Hay tipos de programaciones funcionales, en este caso, bueno, de objetos, orientados a objetos, distintas. ¿Cuáles son los paradigmas, los famosos paradigmas de programación? Es un tema, la verdad, muy aparte. Bueno, quienes hablan, yo llevo un curso completo de programación orientada a objetos, un curso completo, casi un ciclo completo sobre eso. No, dos ciclos completos sobre programación orientada a objetos, así que son conceptos bastante extensos, ¿sí? Pero JavaScript está basado en eso. Nosotros no vamos a tocar mucho lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? De acuerdo, en esta parte del básico, pero más adelante quizás sí lo tendríamos que ver. ¿Por qué? Porque JavaScript también se puede manejar con este tipo de conceptos, que por ejemplo, la programación orientada a objetos se maneja con clases, con funciones, con métodos, con atributos, ¿sí? Pero no quiero andar mucho en eso, porque, como les digo, es un tema bastante extenso, ¿sí? Eh, Vamos a ver, entonces, como les decía, muchas de las tareas que realizamos con HTML y CSS en este caso, entonces, eh, se podían realizar con JavaScript, ¿sí? Pero de hecho, como les decía, es mejor o más probable que lo podamos hacer menos complicado si lo hacemos con JavaScript, ¿de acuerdo? O sea, de repente por ahí con HTML y CSS puedo hacer un slide,
saben que es un slider, lo que se llama, ¿no? Un conjunto de imágenes que va pasando automáticamente. Se puede hacer con JavaScript, perdón, con HTML y CSS, sí se puede hacer, pero con JavaScript es mucho más sencillo de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, como que ahí el lenguaje de programación ayuda. ¿Por qué? Porque en este caso con JavaScript ya podemos declarar incluso variables, guardar información y poder ejecutarlo en ciertos momentos. Con JavaScript, perdón, con HTML y CSS son en este caso textos planos, ¿sí? Muy planos, bastante planos. Entonces, para más o menos comprender, voy a poner un ejemplo así sencillo. Imagínense más o menos que tenemos que crear una lista de números desde el 1 hasta el 500. O sea, una lista de números, profesor. Voy a mostrarlo aquí. Voy a abrir rápidamente, voy a colocar clase 1. ¿Qué se refiere con listas, profesor? Aquí vamos a mostrar opciones y vamos a abrir con code, ¿sí? Rápidamente vamos a crear una estructura, ¿sí? Vamos a crear una carpeta donde vamos a colocar nuestro JS, o nuestro JavaScript, todo archivo JavaScript que vayamos a colocar ahí, y vamos a colocar el famoso archivo index.html, ¿sí? Ahora solamente voy a usar HTML, solamente para el ejemplo, ¿sí? Voy a crear una estructura. Imagínense, por ejemplo, yo ahorita tengo que crear, por ejemplo, una lista, QL, sería li, un atajo, 10. Observen, cuando yo creo así de esta manera, voy a crear una etiqueta UL con una lista y un li que se repita 10 veces. Ahora, obviamente aquí no tengo información, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en este caso si yo tendría que listar del 1 al 500? Tendría que colocar que el número 1, 2, 3, 4 hasta el 500, imagínense. Tendría que codificar todo eso con HTML, la verdad sería muy tedioso. Ya que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que copiar o pegar o estar digitando hasta llegar al 500. Sin embargo, mediante JavaScript podemos decirle al navegador que escriba, en este caso, de repente aquí, como hay un vacío, que escriba un párrafo dentro de la etiqueta li y que se ejecute 500 veces. ¿A través de qué? A través de un for each, en este caso que nos podría ayudar, ¿no? De esta forma sería más sencillo ejecutar este tipo de acciones de actividades. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, lo vamos a hacer con más todavía, pero quería mostrarles el ejemplo de qué sería si pasara en este caso ese tipo de eventualidades, ¿no? Veamos, ahora ya más o menos teniendo en cuenta que es JavaScript y que nos va a ayudar, entonces pasemos algunas de las características, ¿sí?, que tiene JavaScript. JavaScript se dice que es el lenguaje del lado del cliente, creo que sí lo mencioné por ahí, que es un lenguaje orientado a objetos, también lo he mencionado, de tipado débil o no tipado, por ahí vamos a explicar un poco. También es un lenguaje interpretado, y por último, quizás no es una característica, pero sí es necesario que le sepan que es es un lenguaje muy utilizado por desarrolladores, ¿sí? Veamos, lo primero, un lenguaje del lado del cliente. Bueno, cuando se dice que un lenguaje es del lado del cliente, nos referimos a que se ejecuta en la máquina del propio cliente a través de un navegador, ¿sí? No necesitamos en este caso nosotros algún tipo de servidor para poder ejecutarlo. Si bien es cierto, yo utilizo Live Server, que es un servidor local, pero fácilmente, yo en realidad, sin ejecutar eso, yo podría abrir, por ejemplo, acá ven, pueden ver la lista, y yo podría ejecutar código JavaScript. Observen, acá voy a hacerle F12, y dentro de aquí, por ejemplo, esta es la consola, imagina, este es JavaScript. Yo no necesito de ningún servidor para ejecutar código JavaScript. Acá puedo fácilmente hacer operaciones dentro de consola. ¿Sí? La consola JavaScript. Ya les voy a explicar. A esto me refiero que es del lado del cliente. Si no necesito un servidor para poder ejecutar, en este caso, ese tipo de códigos, como es JavaScript. ¿De acuerdo? Vamos a mostrar esto también de la consola, pero quería darles el ejemplo de por qué se le dice que es del lado del cliente. También se le dice, ya lo mencioné, que es un lenguaje orientado a objetos. Bueno, JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, sí. Bueno, ¿y qué es lo que necesita en este caso este tipo de lenguajes? Lo que quiere es que utiliza, como les decía, clases
y objetos como estructuras, ¿no? Bueno, que le van a permitir organizarse de forma simple y en este caso, para hacer el código más sencillo, poder reutilizarlos durante todo el desarrollo. O sea, yo puedo crear clases, objetos, y lo puedo usar en todo mi desarrollo o en el programa que vaya a desarrollar o en la web que vaya a programar, yo puedo instalarlo. Puedo repetir ese código muchas veces a través de las clases y objetos, porque JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Como les decía, ese tipo de concepto es más amplio, quisiera explicarle más, pero no quiero abrumarlos con esa información, como le digo, es bastante, es muy amplia. Si voy a empezar, no voy a parar hasta poder mostrarle de qué trata todo, ¿sí? Pero eso es más o menos una rápida explicación de lo que sería JavaScript. Y de tipado débil, dice, ¿no? O no tipado. A ver, ¿por qué se le dice que es un lenguaje de tipado débil? Quiere decir que no es necesario, en este caso, especificar qué tipo de dato eh, es al declarar en una variable. Por ejemplo, yo podría fácilmente decir en otros lenguajes de programación, cuando tú vas y quieres declarar algo, ¿sí? Por ejemplo, en cualquier otro lenguaje de programación. Por ejemplo, voy a hacer un nuevo archivo y le voy a poner acá index.php. ¿Sí? Así fácil. Aquí, por ejemplo, en PHP, para nosotros declarar una variable, lo que tenemos que decirle es a la variable, bueno, decirle el nombre, por ejemplo, decirle número, es igual, no sé, a, o mejor dicho, a, pero tengo que decirle que es número. ¿Y cómo le tenés? A int, le tendría que decir, ¿no? Le tengo que especificar que la variable es un entero, le tengo que decir que es entero, o que de repente es string, o sea, que es una cadena de texto, o que es un booleano, ya vamos a ver qué es eso. Entonces le tengo que decir a PHP, en este caso, le tengo que decir cuál es, en este caso, el tipo de variable que vas a usar, ¿sí? El tipo de dato. Sin embargo, con JavaScript no es necesario, simplemente especificando nosotros en este caso el dato, sin decirle qué tipo es, ya JavaScript lo va a reconocer. Bueno, en algunos casos eh, tiene ventaja. Sí, porque ganas rapidez, lo hacen más rápido. Bueno, tiempo para programar, sí, es más rápido. Pero puede en este caso que podamos cometer algunos errores eh, por si tenemos algún tipo de restricción que poseen, en este caso, el lenguaje de tipado fuerte, como es PHP. Bueno, PHP ya es de tipado fuerte, eso fue hace poco, hace un año, no mucho, porque antes también PHP no era de tipado fuerte, pero ya lo es. O por ejemplo, un ejemplo más exacto, C++ o Java. Esos lenguajes son de tipado fuerte, ¿sí? Por ejemplo, sin JavaScript, de repente, pasa, lo he visto hasta en memes, ¿no? Lo he visto hasta en memes. Voy a poner script JS aquí, ¿sí? Para ver aquí que hay personas que colocan, ¿no? Variable es igual, por ejemplo, decir a 1, ¿no? Yo lo podría tomar en este caso aquí, este tipo de variable, podría decir que es un booleano más un número. Podría ser, porque el booleano se interpreta en true o false, o lo mismo que es 1 o 0. ¿No? Podría traer ese tipo de errores. Les cuento o les doy este ejemplo porque me ha pasado. He traído datos, por ejemplo, de alguna base de datos, de algún servidor, que cuando yo, en este caso, no sé, guardo mi información en la base de datos, yo digo, bueno, yo quiero que sea verdadero o falso. Y en este caso, en la base de datos se guarda como 1 o se guarda como 0. No se guarda como true o false, ¿sí? Como verdadero o falso. Pero cuando yo lo quiero traer a la vista, ¿cómo va a aparecer? Como 1-0. Y si yo lo traigo como 1-0, JavaScript lo va a interpretar como qué? Como un número. Más no lo va a interpretar como un booleano. Sí, es por eso que dicen que puede JavaScript traer este tipo de errores. Y sí los trae porque, se los digo por experiencia, me ha pasado. ¿Qué hago yo en este caso? Yo lo tendría que hacer de condicional, ¿no? Si el número, el tipo de dato es igual a 1, entonces quiere decir que es true. Y si es 0, quiere decir que es false, para que pueda JavaScript interpretarlo de esa manera. Si no, voy a tener errores. ¿Sí? Me ha pasado, por eso es que le digo. Por eso dicen que es de tipado débil. Y en el caso que es tipado fuerte, no pasa. Pues, ¿no? Tú le dices, o te va a pedir en realidad, Java, C++, te pide, te dice qué tipo de dato es. Y no te lo deja pasar hasta que tú le especifiques. Hasta para imprimir algo, te dice, vas a imprimir un número, no puedes imprimir un número, te dice, tienes que imprimir un string. ¿Y qué tienes que hacer?
pasar el número a que sea un string o una cadena de texto. Así de tipado fuerte tiene en este caso esos lenguajes, pero en JavaScript no es el caso. JavaScript es un tipado débil, ¿sí? Espero que se haya entendido el ejemplo, sí, porque es bastante común lo que pasa, va a pasarles, por eso les explico, ¿sí? Por favor, si ustedes tienen preguntas a todo esto, si tienen preguntas, buenas tardes. Sí, HTML no es un lenguaje de programación, HTML es un lenguaje de marcado y CSS es un lenguaje de estilos. Si lo dije por ahí, no, HTML no es un lenguaje de programación. JavaScript sí es un lenguaje de programación. Eh, si tienen preguntas, por favor, me van dejando las preguntas acá y de cuando en cuando yo voy respondiendo a todas ellas. Bueno, sigamos. También se dice de JavaScript que es un lenguaje interpretado. ¿Por qué dice que JavaScript es un lenguaje interpretado? Bueno, porque en este caso utiliza un intérprete que permite convertir las líneas de código en un lenguaje de máquina. Sí, bueno, esto tiene un gran número de ventajas, como la reducción de procesamiento de servidores web. Como les dije, yo no necesito un servidor web para poder ejecutar JavaScript. Simplemente con mi consola ya se puede ejecutar directamente el navegador del usuario, ¿sí? Entonces, esto permite que sea apto para múltiples plataformas, ¿sí? Pudiendo así yo usar el código en distintos navegadores, ¿de acuerdo? Podría usarlo en distintos navegadores. Ese es, por ejemplo, una de las características de JavaScript. Y por último, como les dije, que no es en este caso una característica, pero lo coloco porque yo les digo, o les he puesto, ¿no? Que es muy utilizado por desarrolladores. Eh, Cuando uno decide, señores, bueno, cuando uno ya a la hora de elegir si aprender o no un nuevo lenguaje, no solo hay que informarse sobre el tipo de lenguaje o la famosa curva de aprendizaje, lo he escuchado mucho. Cuando tú quieres aprender un nuevo lenguaje de programación, siempre escucho, ¿no? ¿Y qué tal es la curva de aprendizaje? Bueno, sí, es muy buena, es baja, que esto que el otro. Por ejemplo, en Python, ¿no? La curva de aprendizaje de Python es muy buena. El HTTP también por ahí un poco menos, también es un poquito complicado. JavaScript tiene una buena curva. Entonces, pero nosotros, aparte de eso, señores, hay que tomar en cuenta algo. Hay que tomar en cuenta también la demanda en el mercado, ¿sí? La demanda en el mercado. Y JavaScript en la actualidad es uno de los lenguajes más demandados, sin duda, de los últimos años, por su infinita capacidad para crear plataformas cada vez más atractivas. Y que, por ejemplo, si ustedes han escuchado de algunas librerías, ¿qué tipo de librerías? React.js, en este caso Vue.js también es una buena librería. Me estoy olvidando de otra, que es bastante importante, no sé por qué me he olvidado de esta librería, que es una de las primeras. eh, no sé cómo se me puede olvidar. Yo que no practico esa librería de JS, ¿sí? Pero es bastante usada. Por ejemplo, no me acuerdo, aquí debe estar Angular. Ahí está, me acordé. Angular. Sí, Vue.js, es Vue.js, se escribe así. Vue.js, ajá, para que lo puedan buscar y puedan ir investigando. Son librerías muy buenas, y en este caso, dentro del mercado, señores, son muy bien remuneradas, ¿sí? Son muy bien remuneradas. Así que, si ustedes quieren, en este caso, ir aprendiendo ese tipo de librerías que ahora se usan, que tienen el concepto de componentes, ese es el concepto que usan estas librerías, es muy bueno empezar con JavaScript, ¿sí? Yo, por ejemplo, ahora, yo recién, después de JavaScript, yo estoy ya desarrollando en Vue.js. ¿Por qué Vue.js? Bueno, escogí Vue.js porque por ahí me recomendaron que tiene una buena curva de aprendizaje, que también es demandado, y aparte se complementa con lo que yo trabajo con PHP, con Laravel, y Vue.js lo complementa. Entonces, por eso he empezado a usar yo, en este caso, Vue.js. Pero para eso habría que saber JavaScript. Yo también manejo lo que es jQuery, pero jQuery como que está ya quedando relegado por ahí. Conozco bastante jQuery, la verdad te facilita bastante la vida. Yo hasta ahora sigo usando jQuery, a pesar de que estoy en Vue.js, también sigo utilizándolo, pero es bueno saber la base, y la base es JavaScript, ¿sí? También he escuchado por ahí TypeScript, también podría ser ya TypeScript.
que es otro tipo de lenguaje scripting, ¿sí? De programación. Y bueno, y con eso terminamos con las características. Eso, no, como les decía, no es una característica en sí, pero lo quería mencionar para que ustedes tengan en cuenta el por qué aprender JavaScript. Entonces, sigamos, y justo vamos a llegar a lo que es la consola. ¿Sí? La consola, acá dice, la consola muestra información sobre la página web cargada actualmente, y también incluye un intérprete de JavaScript que puedes usar para ejecutar expresiones de JavaScript en la página web. Bueno, ¿cómo vamos a usar en este caso la consola? Aquí hay una serie de funciones, console log, console info, war, error, clear, y algún tipo de información, bueno, o que ejecuta esta función, ¿no? Por ejemplo, el console.log muestra la información en la consola de JavaScript, ahorita lo vemos. Info, console.info equivale al anterior, se utiliza para mensajes de información. El otro console.war de warning, muestra información de advertencia. Console.error muestra información de error, porque aparece el primer, bueno, el anterior aparece en amarillo, y el error, el console.error aparece en rojo. Y console.clear simplemente sirve para limpiar la consola. Veamos uno de ellos. ¿Cómo funciona la consola? Para los que vieron más o menos algo rápido, voy a abrir aquí, en blanco voy a abrir aquí, y voy a presionar F12. Sí, F12. ¿Sí? Va a aparecer así, va a aparecer así, en este caso console, si es que tienes una página en blanco, si tuvieras no sé, una, una página abierta, te va a aparecer, voy a presionar acá, te va a aparecer quizás esto de aquí. Elements, console, source, y abajo de elements, acá tenemos styles, o sea, para que entiendan, la consola se divide para nosotros, los programadores, en este caso frontend web, ¿sí? Vamos a tener en cuenta al principio la forma básica de esto, ¿no? Elementos. En elementos, ¿qué se muestra? Se va a mostrar el código HTML de la página, ¿sí? Y abajo de ella se va a mostrar todos los estilos de la página. Incluso tú puedes ir modificando aquí los estilos. Miren, yo le voy a quitar acá dice, vamos a ir valorando la página de Google, que el body tiene un alto del 100%, y le voy a quitar el check, es como si estuviera quitando los estilos, ya no tiene el 100%, tiene menos, tiene un margin padding 0, le voy quitando todo eso, ¿sí? Y se va quitando, por ejemplo, los estilos, voy quitando el font family, le he quitado el color incluso, ¿no? Un montón de cosas le puedo ir quitando yo, puedo ir jugando, puedo ir agregando código también dentro de esta parte de estilos, y también puedo modificar también dentro de Elements, que es el HTML. Nosotros, en JavaScript, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el console. Aquí nos dirigimos nosotros. Entonces, presionamos F12, entonces aquí nos va a llevar al inspector de elementos, se llama, o también como un llamado como herramienta de desarrolladores. Lo podemos encontrar con F12, voy a cerrar, o también podemos ir aquí, en la parte superior derecha, ahí este icono con 3 puntos de forma vertical, ¿sí? Voy en este caso, si no me equivoco, es más herramientas, y dentro de más herramientas dice herramientas para desarrollar, y se abre otra ventana, y en la parte final dice herramientas para desarrolladores, ¿sí? Herramientas para desarrolladores, que también dice, lo puedes abrir con control mayúscula I. Probemos, no, yo no había visto ese atajo, pero probemos. Yo siempre lo hago con F12, que es más fácil, la verdad. Control mayúscula F2. Me abre. No tengo mayúscula, pero yo prefiero usar F12, la verdad. No había visto. Presionamos F12 nuevamente y ahí está. Me abre la herramienta de desarrolladores. Voy a console, que es la consola. Entonces, veamos, en este inspector, que es un panel de control general en este caso, como le hemos dicho, podemos ver muchos aspectos de las páginas, como el etiquetado HTML y también lo que es CSS. Entonces, concretamente a nosotros, ¿qué nos interesa? Simplemente nos interesa una sección en particular. ¿Cuál es? En este caso, console, ¿sí? Nos vamos a mover esa pestaña y aquí ya vamos a empezar, entonces, a generar algún tipo de código. Entonces, vamos a hacer el famoso hola mundo. ¿Recuerdan cuál fue la función para mostrar información? Era console.log. Abro paréntesis, ¿sí? Console.log.
y entre comillas simples o comillas dobles voy a colocar el famoso hola mundo. Y ahí ya se ha ejecutado código JavaScript. También vimos otras etiquetas, perdón, otras funciones, estoy hablando de HTML, otras funciones como console.info. Veamos qué pasa si coloco console.info. Veamos qué tipo de mensaje se muestra. Hola, desde consola. Voy a colocar así. Cierro paréntesis. Y vean, se muestra también, como decía la tabla, ¿no? Equivalente a la anterior. Se utiliza para mensajes de información. Pero console.war y console.war y console.error tienen algo distinto. Console.war te vamos a dar un mensaje de alerta. Y te lo va a pintar en amarillo. Por ejemplo, hola, soy una alerta amarilla. Cierro, cierro, y vean, ¿se dan cuenta? Me muestra un mensaje, pero lo pinta de amarillo. Y el console punto, en este caso sería error, console punto error, lo mismo, no lo mismo, soy un error de JavaScript, de JS. Cierro y veamos qué pasa. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ha pintado este mensajito de rojo. Yo podría mandar desde mi HTML, desde mi página, también podría mandar este tipo de errores y mandarlos a la consola. Yo me ayudo bastante con la consola, ¿sí? Cuando yo estoy diseñando en web y estoy haciendo pruebas con JavaScript, antes de mandar la variable directamente a mi HTML, primero lo pinto aquí dentro de mi consola, lo ejecuto aquí, entonces puedo saber si, bueno, le coloco, ¿no? Le coloco, si hay un error, por favor, piénsame console.error y mándame este error, y si sale la variable OK, console.log y mándame la variable, qué tipo de dato, mándame el objeto, la variable, no sé, un array, pero envíalo para verlo aquí en la consola antes de ejecutarlo en el HTML. Yo lo uso para eso, ¿no? Para hacer pruebas, la consola, para emitir mensajes, ¿sí? Emitir mensajes y ver qué tipo de información yo estoy ejecutando. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí con la consola? React. Sí, React es buenazo, sí. React, Angular y Vue.js tienen el mismo concepto de componentes. Por ahí me han dicho que Angular es un poco más complicado, React también tiene sus cosas, y Vue.js también, ¿no? Entonces, hay que, hay que ver en qué rama nos vamos nosotros. Yo quiero terminar de aprender Vue.js para meterme a React. ¿Sí? React es buenazo y he visto por ahí que en el mercado se requiere bastante personas que tengan conocimiento de React. Por eso es que le digo que es bueno JavaScript, es bueno saber JavaScript. Eh, veamos. En la consola también, creo que les mostré, en la consola también les mostré, que podemos ejecutar, creo, algún tipo de operaciones. También lo podemos hacer, ¿no? Observen, acá se ha quedado guardado, hola mundo, desde consola soy una alerta, se queda guardado, es en el local storage, y le voy a colocar, por ejemplo, console.log, y puedo realizar operaciones 2 por 100, y me da el valor. Y puedo seguir ejecutando otro tipo de, bueno, de operaciones, se pueden hacer acá también en JavaScript. Aquí, los que quieran usar una calculadora de aquí, también se puede usar. ¿Sí? Veamos. Veamos, ya estamos en lo que era la consola JavaScript. Y ahora, ¿cómo funciona JavaScript? Veamos, ¿cómo funciona JavaScript? ¿Sí? Podemos usar JavaScript en línea, ¿sí? Directamente en nuestro HTML, en nuestra página donde estemos HTML, o también lo podemos utilizar de manera externa. ¿Sí? Acá pueden ver, hay un ejemplo de script en línea, pueden ver acá el etiquetado, un HTML, y dentro del head, dentro de la cabeza, ¿sí? Está colocando una etiqueta de tipo script, y dentro de esa etiqueta, ¿sí? Está ejecutando un console.log. Lo vemos, nosotros ya tenemos eso. Entonces, aquí vamos a decirle, aquí en HTML, voy a borrar esto, sí, no vamos a hacer nada en HTML, pero sí aquí voy a decirle script, o abajo de title, luego abajo de title, script, ¿sí? Y aquí le voy a decir lo mismo que hemos hecho, console.log, ¿sí?
y le voy a decir hola mundo. Sí, hola mundo. Vamos acá, pero antes vamos a abrir aquí, vamos a decirle aquí go live. Sí, go live para que se pueda ejecutar este HTML en el servidor local. Go live y veamos. Acá no vemos nada porque no tenemos código, pero si le damos F12, veamos que se ejecutó en la consola. Y acá está. Hola mundo. Index.html10. Acá te dice incluso dónde lo he ejecutado. Y miren, observen el código. Acá te dice, de acá lo estoy ejecutando. Aquí está la etiqueta. Console.log, y es por eso que en consola te estoy mostrando esto. ¿Qué es esto? Live Reola de Enable es el live server. ¿Sí? También dice, estoy ejecutando live server. Te dice, te manda un mensaje. Y esto de aquí, ¿qué hace? Dice, bueno, de repente está haciendo referencia a un favicon, a un icono, y no lo he encontrado, y por eso que te lanza un error. Bueno, vamos a obviar ese error por ahora, ¿sí? Pero así es como nosotros podemos mandar HTML, bueno, o podemos ejecutar JavaScript dentro de mi HTML, que yo por lo general no recomiendo. Yo no recomiendo, la verdad, no recomiendo ejecutar, en este caso, código en línea o un script en línea, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué recomienda este profesor? Bueno, lo que yo recomiendo en realidad es usar el archivo externo. Sí, es el archivo externo. Eh, ¿Por qué? Eh, lo ideal, la verdad, es separar el código HTML del código JavaScript en archivos diferentes. Así lo van a organizar mejor. Y así yo lo hago también, o también con los que he trabajado, también lo hago con CSS. CSS, o aquí la etiqueta de tipo style, si no me equivoco, también se puede ejecutar en línea dentro de tu página HTML, dentro de tu vista. Pero yo no lo recomiendo. Sí, no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque es mejor tener, como les decía, tener los archivos diferentes. ¿Para qué? Para organizarse mejor. ¿Sí? Por eso yo lo recomiendo. ¿Yo qué hago? ¿Qué utilizo? El script externo. Pero es bueno que ustedes lo sepan, que se puede utilizar de esa manera. Sí, tienen que saberlo, de todos modos. Denme un segundo, voy a prender mi luz. Ya oscureció por acá. Listo. Veamos. El otro es el script externo. Entonces, este método, ¿qué hace? Bueno, vamos a relacionar un documento JavaScript desde nuestra página web, bueno, igual que antes, ¿no? Pero en este caso, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar igual, la etiqueta en realidad es la misma. O sea, aquí, dentro de esto, yo puedo borrar esto. No es más, no lo voy a borrar, lo voy a dejar ahí. Voy a crear otra etiqueta script, ¿sí? Dice, ¿puede explicar otra vez sobre la consola? Claro, vamos a explicar sobre la consola. Veamos. En la consola, vamos a abrir aquí, y lo vamos a ejecutar acá. Aquí está nuestra consola. La consola, como bien lo dice ahí, sirve para mostrar información sobre la página que está actualmente cargada, o lo que está actualmente cargada. ¿Qué pasa con eso? Dice que incluye un intérprete de JavaScript, ¿no? que puede usar expresiones de JavaScript en la página actual. Ya lo hemos mostrado, ¿sí? Ya lo hemos mostrado. Diferencia entre JS y JavaScript. JS, bueno, JavaScript, voy a terminar primero con la consola. Ahorita les explico cuál es la diferencia entre JS y JavaScript. No es lo mismo, no es lo mismo. Aquí la consola, ¿cómo se apertura la consola? Recuerdan, F12 y se va a abrir la consola, ¿de acuerdo? F12 para aperturar la consola. Con eso vamos a ir acá, que esto es nada menos que el inspector de elementos del navegador, en lo que, bueno, o lo que es la herramienta de desarrollador. Entonces, aquí es donde podemos ver varios aspectos. Vamos a ver aquí de lo que corresponde el etiquetado HTML y CSS, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos donde está la pestaña Elements, tenemos HTML. Este HTML es nada más y nada menos, por ejemplo, que la página que yo estoy viendo ahora. Voy a colocar acá script. Voy a colocar aquí, por ejemplo, hola mundo, con un P,
y vamos a ver aquí la etiqueta. Observen, aquí, acá está, hola mundo. Y aquí lo que estoy haciendo es inspeccionar, porque es un inspector de elementos, ¿sí? Es un inspector, ¿por qué? Al presionar F12, yo puedo ver todo el código que se está ejecutando del lado del cliente. Ojo, del lado del cliente. Podemos ver, en este caso, HTML y CSS si tuviera. ¿Sí? No tengo ningún elemento CSS, no tengo ninguna propiedad, pero estos elementos o esta propiedad que está ejecutada acá del body y el marking es de forma predeterminada. ¿Sí? Acá pueden ver ustedes HTML y CSS. Y JavaScript, ¿dónde se ve? Se ve en la consola. Aquí se ve JavaScript. Aquí yo puedo ejecutar cualquier función de JavaScript. Puedo, por ejemplo, decir la variable a igual 5, ¿sí? Y can define, pero yo le digo console log punto, digo que me imprima la variable, que va a imprimir la variable. ¿Se dan cuenta? Console log punto a es 5. ¿Por qué? Porque yo le he agregado este valor, 5. ¿De acuerdo? Aquí se puede ejecutar, en esta consola se puede ejecutar código JavaScript, ¿sí? Código JavaScript. Hasta ahí, no sé si está conforme, bueno, no sé en qué parte te has quedado, pero vamos a ver. Nada. Entonces vamos a pasar entonces con la pregunta de Rodolfo. Gracias. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre JavaScript y Java? JavaScript no es, una vez bueno, Bruce me dijo, por si acaso, señores, JavaScript no es Java, por favor, tengan en claro o tengan en cuenta eso. Java es un lenguaje que hay que compilar, ¿sí? Java, ¿qué utiliza? Utiliza una máquina virtual. No me acuerdo, se llama Virtual Machine o Java Virtual Machine, pero tiene que compilar con ese elemento, ¿de acuerdo? Para que el código pueda ser interpretado por la máquina. Acabamos de decir que nosotros en JavaScript no necesitamos nada, ¿sí? Es más, lo hemos visto, simplemente con nuestra consola nosotros podemos ejecutar JavaScript y lo podemos ejecutar del lado del cliente. Esa es otra cosa. ¿Por qué? JavaScript es un lenguaje de programación web, específicamente hecho para programación web. Y Java es un lenguaje, en este caso, creo que también tiene programación web, ¿de acuerdo? Pero más se usa para el lado del backend. Entonces, hemos dicho también que JavaScript, por ejemplo, es un lenguaje de tipado débil. Sin embargo, Java es todo lo contrario. Es un lenguaje de tipado fuerte. Les di un ejemplo. Les dije, Java, por ejemplo, cuando tú quieres imprimir en Java, quieres imprimir un mensaje, un print, no sé, un mensaje que quieras ejecutar, y si imprimes de repente, vas a imprimir una variable de tipo número, no te va a dejar. Te va a decir, o te va a mandar un error, que ese es un dato de tipo número, o entero, dependiendo qué tipo de dato sea. ¿Qué te va a decir? Que por favor lo pases a string. ¿Por qué? Porque los mensajes que se ejecutan dentro de Java son string. Entonces, como les decía, Java, es un lenguaje de tipado fuerte. Sí, es un lenguaje de tipado fuerte. Eh, Aparte que Java no bueno, es un lenguaje diseñado para aplicaciones integradas. Bueno, integradas como para aplicaciones de escritorio. Con JavaScript no van a poder hacer eso. ¿Sí? Bueno, es lo que es, ¿no? Es lo que es, no van a poder hacer eso. Aparte de eso, Java, dentro de su lenguaje, como tiene una máquina virtual, te va a consumir RAM, te va a consumir memoria, ¿de acuerdo? Porque es un programa que se ejecuta dentro de tu máquina, va a usar tu máquina. En cambio, JavaScript no, simplemente con tu navegador ya puedes correr en cualquier lugar. Tú Java tendrías que descargar el Virtual Machine Java para que puedas ejecutar JavaScript. Sí, bueno, y la verdad hay muchas más diferencias. Java, bueno, nosotros Java nos enseñan en la universidad, nos enseñan directamente Java, es lo que es, ellos empiezan con eso. ¿Por qué? Porque Java también es un lenguaje les decía que es orientado a objetos. Y
toda esa clase de programación orientada a objetos la enseñan con Java, ¿sí? Otra cosa, Java es más antiguo también que, si no me equivoco, que JavaScript. Sí, hay una diferencia también, y bueno, no tienen, como les digo, no tienen el mismo objetivo, no tienen el mismo objetivo. Eh, bueno, esa es una bueno, de tantas diferencias que existen en Java, ¿no? Eh, hasta ahí te comentó un experto que Java, que aprendas Java porque JS no es importante, es subvalorado o de menor nivel o algo así. No, no, es que cada lenguaje, como te digo, tiene su propósito. Cada lenguaje tiene su propósito. Dentro también del mercado de Java también hay bastantes programadores, pero como te decía, Java está orientado a otro tipo de aplicaciones. También se ejecuta, Node.js también es importante y bastante mercado, sí, o sea, y es de JavaScript, JS, ¿sí? Eh, como te decía, en realidad depende de qué forma lo quieras ver, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres dedicarte a la parte backend y hacer aplicaciones, otro tipo de aplicaciones con Java, por ejemplo, Java también puedes hacer aplicaciones móviles, hay algunos lenguajes que ya utilizan esta estructura, también lo puedes hacer, es amplio Java, JavaScript también, o sea, JavaScript también tiene sus ventajas del lado del cliente. Entonces, yo creo que ni uno ni otro es menos que, bueno, JavaScript no es menos que Java, ¿no? En este caso. Todo depende de qué tipo de funcionalidad o qué tipo cómo lo quieras usar tú o para qué lo quieres usar o qué tipo de mercado o qué tipo de aplicación de repente quieres usar. Si te quieres dedicar a aplicaciones móviles, pues ándate con Java. Sí, ve con Java. Pero también vas a necesitar en este caso por ahí JavaScript, de repente React o Angular. Y si quieres dedicarte a lo que es programación web, pues tendrías que aprender necesariamente tienes que aprender JavaScript. Eso sí. NetBeans, ¿cómo se relaciona con Java? NetBeans es un IDE, es un editor de código. En este caso, NetBeans se compraría con Visual Studio Code o con o Visual Studio. ¿Sí? NetBeans es un editor de código. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona? Bueno, cuando ejecutan Java, yo descargo NetBeans, pero también con NetBeans puedes ejecutar también código PHP, código Python, al igual que Visual Studio Code, ¿sí? Igual que Visual Studio Code. Pero Visual Studio Code no tiene Java, eso sí. Sí, con Node.js también se va a implementar la parte de JavaScript. Ahora, sí, es un IDE. Ahora, un dato. Hay otro lenguaje de programación que ya se está ejecutando desde hace 2 o 3 semanas en el lado del cliente. ¿Alguien sabe? Hace poco salió la noticia, hace 2 semanas. Incluso yo hice unas pruebas por ahí. PyScript, sí, PyScript de Python, ¿sí? Por ejemplo, ya JavaScript tiene competencia. ¿De acuerdo? Por ahí también estoy haciendo unas pruebitas. Yo también estaba llevando Python eh, y salió esta noticia, ¿no? Que Python se puede ejecutar también del lado del cliente. PyScript, correcto. También está usando Python. También es sencillo, ¿verdad? Python también es sencillo de usar. Eh, también puedes usarlo para la programación web, ¿sí? También es bueno, por ahí con el Django, el framework Django. Pero Python creo que tiene mayor relevancia y también mayor mercado utilizado en lo que es la ciencia de datos, ¿sí? Para ciencia de datos. Sí, correcto, para ciencia de datos. Yo tengo, por ejemplo, ahora el trabajo que tengo, estoy haciendo un proyecto sobre eso, y aparte también estoy aprendiendo un poco de web scrapping. No sé si han escuchado web scrapping, ¿no? Que es robarte como por ahí, como un robo de información de nuestras webs. Entonces, Python también se usa para eso. También he utilizado hacer web scrapping con PHP. Como yo manejo ese lenguaje, también lo he intentado y también se puede hacer. Entonces, como les digo, todos los lenguajes tienen sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas como toda cosa, ¿no? Así que, bueno, podemos nosotros, ustedes que, bueno, ya conocen algún tipo de información, ver por qué lado, como siempre es bueno, como les decía, por eso, ver, antes de aprender un lenguaje, hay que ver cuál, aparte de la curva de aprendizaje, ver cuál es el mercado que te quiere dedicar. Por ejemplo, yo también tengo un compañero, así como Rodolfo, creo fue, o Raúl, que también me recomienda, me dice, estudia Java o practica Java. A pesar que nosotros hemos llevado Java desde
estamos en la universidad, lo he dejado hace mucho tiempo, pero siempre me recomienda, él trabaja ahora en Java, pero te voy a decir, hasta ahora, si lo vemos así, como comparamos, como que yo veo que es muy parecido, muy parecido. Él incluso no ha avanzado en lo que hace, ¿no? En sus proyectos es lo mismo, todo, no sé si está ya viendo aplicaciones móviles, creo que también está programando en Android, pero más allá no sé. Pero creo que cada uno tiene sus ventajas. Como les digo, ¿ustedes quieren aprender algo? Infórmense, lean sobre ese lenguaje, cuál es la curva de aprendizaje, qué se puede hacer con ese lenguaje, qué no se puede hacer, etcétera. Sí, etcétera. Muchas, muchas cosas. Bueno, hasta ahí creo que ya nos pasamos un poco. Bueno, que ese mundo es inmenso, la verdad es inmenso. Veamos. Bueno, ya ejecutamos el script externo, no, nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos aquí en el script externo. Bueno, vamos a agregar aquí el script externo. ¿Cómo agregamos el script externo? Hay que agregarle a script el famoso atributo source o src, source, y aquí vamos a colocar o vamos a hacer referencia, ¿sí? Con barra oblicua o slash a nuestra carpeta index. Al hacer slash te va a formar o te va a mostrar toda la estructura de tu carpeta. Entonces, JS ya te va diciendo qué archivos están, ¿no? Por ejemplo, script.js. Entonces, todo archivo que yo ejecute aquí, en script, se va a ejecutar en la consola. Por ejemplo, console.log y le voy a decir, hola, desde mi archivo externo. Y entonces tendría que ver yo ya, en este caso, el mensaje. Creo que lo cerré. Voy a abrir nuevamente, no hay problema. Voy a ejecutar aquí. Voy a detenerlo. Y voy a abrirlo. Y tendría que mostrarme aquí ya el mensajito, ¿no? Hola mundo, este hola mundo es desde mi archivo interno, bueno, en línea, y este es desde mi archivo externo. Entonces, cualquier código que ejecute yo aquí, se va a ejecutar aquí dentro de mi index.html. ¿De acuerdo? Sigamos con la parte básica, tenemos bastante. Sí, lo que voy a estar mencionando ahora es cómo funciona, también por ahí algunas prácticas que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Para empezar a nosotros a programar en JavaScript. Por ejemplo, si se dieron cuenta, dice acá ubicación de la etiqueta script. ¿Qué pasó? Si ustedes se han dado cuenta, yo he ubicado el script en línea, ¿de acuerdo? En la etiqueta head. Entonces, aquí dice, acá hay algo, dice. Si tú colocas esa etiqueta, ¿sí? En head, entonces se va a ejecutar antes de empezar a dibujar la página o ejecutar la página, ¿sí? Entonces, todo código que yo ejecute ahí, en este caso, solo se va a ejecutar quizás en la consola o en el arranque de repente de que se ejecute la página. Ahora, si tú quieres que se ejecute durante la página o que ya le haga efecto algunos elementos, algunas etiquetas, tendrías que colocarle dentro de body. Obviamente, eso va a empezar desde donde le coloques. Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, un body y coloco como 3 div y ahí yo le coloco el script, hasta ahí se va a ejecutar tu código hacia arriba, hacia adelante, ¿no? Entonces, si tú quieres que se ejecute tu código de JavaScript en todo tu HTML, lo tendrías que dibujar antes de cerrar el body. Y ahí ya vas a poder hacer efecto en todos los elementos de HTML, de tu página. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso. ¿Sí? Sigamos. Algo bastante importante es la especificación, del ECMAScript. Esto hace poco tampoco no sabía. Bueno, ECMAScript es un estándar, sí, es un estándar. Ahí dice que ECMA International es una organización que crea estándares para tecnologías, ¿de acuerdo? Para tecnologías. ECMAScript o son sus siglas de European Computer Manufacturing Association. O sea, es una empresa, nada más, es una empresa que crea estándares, ¿sí? Pero ECMAScript es la especificación donde se menciona todos los detalles de cómo debe funcionar y cómo debe comportarse JavaScript en un navegador. Entonces, de esta forma, entonces, ¿qué pasa? De esta forma, los diferentes navegadores saben en este caso cómo desarrollar los motores de JavaScript
para que cualquier código, señores, cualquier código o programa funcione exactamente igual, independientemente del navegador que se utilice, ¿sí? Para eso se utiliza, bueno, o ECMAScript hace eso, ¿no? Hace un estándar que puede ejecutar este JavaScript en cualquier navegador. Chrome, hemos visto Edge, hemos visto que, bueno, el difunto Internet Explorer que ya no se ejecute. Por ahí creo que alguien me mencionó de Brave, Opera, hay un montón de navegadores, ¿eh? Safari también, de Mac, bueno, etcétera, ¿no? La idea es esa, que se ejecute el mismo código. Entonces, ¿qué hace ECMAScript? ECMAScript nada más, nada menos provee las reglas, detalles, pautas en el lenguaje JavaScript que este tiene que cumplir, ¿no? Ahora, como dato, ustedes saben que algunos navegadores, y les comento, no siempre están actualizando estos estándares de ECMAScript. Entonces, hay versiones antiguas de navegadores que no han actualizado esos estándares y algún tipo de funcionamiento. Por ejemplo, yo estoy que les muestro ahora, creo que hay un script del 2015, o creo que es, sí, 2015 hacia arriba, eh, y probablemente hacia atrás algunas funcionalidades no van a funcionar en esos navegadores, porque de repente no se ha actualizado. Pero para eso hay un compilador de compilador que se llama Babel. Babel se llama. Bueno, es un transcompilador, es un compilador de compilador. ¿Cómo es esto? Bueno, para empezar, Babel es de código abierto, es totalmente gratuito y ayuda a convertir este código de ECMAScript, que es de 2015 a más, como les digo, en una versión de JavaScript compatible con versiones anteriores. O sea, que se puede ejecutar, en este caso, en motores de JavaScript más antiguos todavía. Ese es Babel. Por ahí Babel. Para que conozcan, sí, para que sepan, para que tengan como dato, así como dato. Acá está, bueno, está en inglés. Babel. El compilador, dice el compilador de la siguiente generación. Hasta Babel. Bueno, Babel película no. Babel JS. Acá está Babel JS. El compilador de implementación. Acá está la documentación, transcompilador, etc. Ese es Babel. Para eso nos ayuda Babel, ¿sí? Tiene que ver mucho con ECMAScript porque ECMAScript va, como les digo, actualizando esos estándares, esas pautas, esas reglas, y entonces hay que tener en cuenta que no todos van actualizando. Aquí está, como ven, en un script. ¿Cuál fue su primera edición? Dice que fue en 1997. Y si no me equivoco, JavaScript fue creado en 1995, por un navegador, Netscape creo que se llamaba el navegador, o los desarrolladores de ese navegador en este caso, ¿no? Aquí está. Hay distintas versiones. La 1, 97, 2 del 98, 3 del 99, a su de cada un año, y el 2009 salió ECMAScript. Sí, ECMAScript. Y el último, que es ECMAScript 6. A partir de 2015, como dan cuenta aquí, desde 1999 hasta el 2009 no había actualizaciones, sí, no había actualizaciones, quedaba 4 y luego actualizó de frente al 5. Y de 2009 al 2015 se actualizó en ECMAScript 6. Pero ahora, si no me equivoco, después del 2015, todos los años, aunque mantiene la versión ECMAScript 6, se va actualizando. O sea, ECMAScript 6, 2015, 2016, 2017, 18, 19 y así. Ahora ya ECMA ya anda actualizando todos los años, va agregando nuevas funcionalidades, nuevas reglas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las sugerencias vienen de quién? De los mismos desarrolladores. De la misma comunidad de desarrolladores, ellos van recibiendo qué tipo de funcionales son correctas, están bien, no están bien, quitan tiempo, no quitan tiempo, si se podría hacer mejor. Bueno, todas esas sugerencias, ECMAScript, los famosos features, los van actualizando, las actualizaciones, y luego ya el siguiente año, nuevas, nuevas condiciones o nuevas reglas para JavaScript, ¿sí? Ese es ECMAScript. Si quieren saber más, también en ECMAScript, incluso por allí, buscando yo, navegando, encontré que ECMAScript tiene un curso de ECMAScript, o sea, para saber cuáles son los estándares, imagínense. O sea, cada cosa tiene su curso ahora. Bueno, sería bueno ahondar más en esto, ¿no? Pero esto es una apreciación
general para que sepan de qué trata ECMAScript. Veamos. Vamos a ver ahora lo que son los famosos comentarios en JS. ¿Sí? Los comentarios en JS, bueno, ¿cómo se llaman los comentarios en JS? Existen dos tipos de comentarios. Los comentarios de una sola línea y los comentarios de múltiples líneas. Acá dice cómo se caracteriza cada uno de ellos. Yo lo voy a mostrar acá más rápido, que no dan el tiempo. Y vamos a decir acá, por ejemplo, acá hemos ejecutado console.log, pero vamos aquí a colocar un comentario en una línea. Hola, soy un comentario de una sola línea. E hice nada más y nada menos que colocar dos slash antes de iniciar ese comentario. Si yo quiero escribir aquí, ya no se va a tomar como comentario. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo quiero ejecutar más de una línea de comentario? Lo hago así, slash asterisco y escribo, hola, soy un comentario, en este caso, de varias líneas. De varias líneas. Observen, acá. Gracias. Y yo puedo escribir, puedo seguir y se lo va a tomar como comentario. ¿Por qué sé que lo toma como comentario? Porque lo pinta de verde. Entonces, ¿cómo hago para cerrar? Simplemente asterisco y slash y ya se cierra. ¿Sí? También se puede ejecutar en línea, obviamente, pero bueno, la finalidad de esto es usarlo en más de una línea. ¿Sí? Ese es el tipo de comentario. No lo quieren meter más teoría porque esto no tiene mucho. ¿Sí? Pero tienen que saber cómo se ejecutan los comentarios. Ahora, ¿por qué es necesario los comentarios? Bueno, los comentarios nos va a ayudar con nuestro código, señores, ¿sí? Nos va a ayudar con nuestro código. Hay que saber, hay que saber nosotros qué tipo de comentarios vamos a colocar. Por ejemplo, acá le he dejado unas sugerencias. Justo le he dejado, así que no las había colocado, pero sí están las sugerencias. ¿Sí? Dice, no hay que comentar, bueno, no comentar detalles redundantes. ¿Cómo así? No vas a escribir lo que haces, sino escribes por qué lo haces. O sea, no vas a escribir, estoy declarando la variable A con valor 1. No. Por ejemplo, ¿cuál sería un comentario? Si yo quisiera, función calcula las ventas anuales, por ejemplo, ¿no? Función ventas anuales, sería un comentario que me va a servir. Y de repente hay un montón de líneas de código sobre eso y yo voy a saber que ese comentario, a partir de ahí, es ese código. Entonces hay que saber qué comentar, ¿de acuerdo? Dice, mejor nombres de variables, funciones, clases descriptivas que comentarios descriptivos. Entonces, ¿qué es esto? Me dice, mejor, en lugar de estar comentando, miren lo que me dice acá, en lugar de estar comentando, por ejemplo, hoy está en función esta variable para esto, que las variables, funciones y clases especifiquen qué va a hacer. Por ejemplo, si yo colocaría mi función como cálculo venta anual, ¿no sería descriptivo? Claro que sí. ¿Y tendría que colocar un comentario? Pues ya no, me voy a ahorrar el comentario. Eso es la sugerencia que te hace en este momento, ¿no? Si ya la variable es muy repetitiva o se parecía a otra, quizás podría haber un comentario para diferenciarle de la otra función o de la otra variable. Pero si tú puedes colocarle un nombre descriptivo, en buena hora, le colocarás, ¿no? Por ejemplo, calcular edad, una función. ¿Para qué voy a poner un comentario si él me está diciendo en la función de qué trata? ¿De acuerdo? Sé conciso y concreto, o sea, mientras menos comentario coloques, mejor. Dicen, no escribas párrafos, si no es absolutamente necesario. Con una línea es más que suficiente, creo yo. Demasiadas palabras es demasiado, es mucho. ¿Sí? Dice, intenta usar siempre el mismo idioma y estilo comentarios. O sea, si vas a programar, si estás programando en español, por favor no utilices palabras en inglés. Todos entendemos inglés. Español, español. Y bueno, como dice, con el tiempo los comentarios no se suelen mantener, el código sí. Quiere decir que nosotros podemos modificarlo. Sí, podemos modificarlo. El código también se modifica, señores. Dice que sí también, pero sí se puede modificar el código. A veces me ha tocado modificar muchas líneas de código, toda una funcionalidad. Bueno, es parte del trabajo. Veamos qué más. Indentación del código. Yo les pasé esta extensión, este plugin que se llama Pretear. ¿Qué hace la indentación? Bueno,
lo que hace es, en este caso, inventar el código es nada más y nada menos que utilizar sangría, o mover un poco a la derecha las líneas de código para que tú puedas facilitar la lectura, no es lo que hice, ¿no? Y puedas visualmente, podemos ver el interior de una función, de un bloque, un condicional. Por ejemplo, para más o menos ustedes lo entiendan, ya con el tiempo se van a familiarizar y van a decir, tengo que inventar mi código, porque sí, por ejemplo, esta función bucle que he colocado aquí, si ustedes lo ven, como está inventado, yo puedo decir que esta función abarca todo, bueno, este for y esta condicional. Y dentro de este for hay una condicional, porque está dentro, y un console log, una iteración. Entonces yo sé qué función está dentro de otra o qué variables pertenecen a esa función. Para eso es inventar el código, para poder ser más legible el código. ¿Cómo se hace? Simplemente con una sangría, un espacio a la derecha. Dos espacios a la derecha o con tabular, lo pueden hacer también. ¿Acuerdo? Prettier hace eso por nosotros. Por ejemplo, voy a colocar aquí, observen, control A, voy a seleccionar todo con control A y le voy a dar aquí, recuerden, para dar formato con Prettier dice, acá hay una opción, dar formato a la selección o dar formato al documento. ¿Se dan cuenta? Lo arregla. Si yo coloco un for, eso es lo que hace, por ejemplo, el JavaScript, la función de JavaScript que les mostré, que no me acuerdo, JS, creo que por acá me olvidé del plugin, pero ya va a dar atajos bastante sencillos para que ustedes puedan ejecutar código sin necesidad de estar codificando. JavaScript Code Snippets, ¿sí? Por ejemplo, nuevamente, pues es necesario que lo instalen, ¿sí? Nuevamente, escribo for, acá tengo for each, for in, for off, un for each, acá hay un for each, acá hay un for, ¿sí? Observen. Voy a colocar esto aquí y voy a indentar el código. Miren cómo indenta el código sin necesidad de nosotros de estar haciéndolo línea por línea. Seleccionas todo o seleccionas nada más lo que quieres indentar y le das clic derecho y das dar formato a selección si es la selección nada más o si quieres, en este caso, dar formato a todo el documento. Y ahí se indenta todo el documento. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Yo lo indentó. Incluso esos espacios en blanco que tenía, ya subió, para que no se vea así. Para eso sirve Prettier, ¿de acuerdo? Este es el plugin, Prettier. O el Formatter. Úsenlo también, por favor, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengan para poder nosotros trabajar de manera más sencilla. Veamos, ¿qué más tenemos? Bueno, casi teoría dije hoy día. Vamos a ver convenciones de nombres. Sí, las convenciones de nombre. También es importante saber esto. ¿Sí? Esto es parte de las mejores prácticas de programación. Se los he puesto ¿por qué? Porque vamos a ir practicando cada una de ellas y vamos a ver que esto nos facilita la vida al momento de programar. ¿Sí? Ahora, como dice acá, convenciones de nombres. Dice constantes, clases y variables. Como las constantes son variables especiales que no varían su valor, o sea, son variables que no van a modificarse el valor, que esas son las constantes, entonces la convención es que estas constantes, ¿sí? Debe ir siempre en mayúsculas, ¿sí? No solo aquí, no solo en JavaScript, también en otros lenguajes, por si acaso, ¿sí? También en otros lenguajes, ¿de acuerdo? Ahora, las clases, dice, las clases o funciones también, ¿sí? Las clases o funciones son estructuras de código más complejas que veremos más adelante. Bueno, sí, las clases, como les decía, programación orientada a los objetos, ya lo veamos. Sí, solo vamos a verlo de manera rápida porque también hay funcionalidades con JavaScript. Entonces, cuando vamos a nombrar estas clases, es importante que usemos, en este caso, la letra capital, o sea, la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas, ¿de acuerdo? Para las clases. Para las funciones no recomendaría, podría decirles que sí, pero para las funciones yo utilizo otro tipo de convenciones. Ahorita lo vamos a ver, sí, yo utilizo otras. Ahora, pero estos de aquí son importantes, clases, constantes y variables. Y para las variables,
siempre hay que empezar, se dice, podemos empezar con una letra minúscula, con un signo de dólar o con un guión abajo. De cualquiera de estas tres maneras, yo puedo inicializar o declarar una variable, ¿de acuerdo? Es la convención de nombres que existe. Entonces, debemos usarla de esa manera para poder entender nosotros mismos y otras personas puedan entender nuestro código. Entonces, justo aquí les quiero mencionar el estilo de nombrado que existe, ¿no? Ya al margen del nombre que se utilice, ¿no? Para nombrar una variable, función o otro elemento, tenemos el estilo, convención, que vemos acá, para escribir nombres compuestos por varias palabras. Una cosa es escribir, por ejemplo, la variable, no sé, venta, la variable auto, la variable nombre. Pero ¿qué pasa si el nombre tiene más de una palabra? Entonces ahí cae estilo de nombrados. ¿De acuerdo? Tenemos el estilo de nombrado camel case. El camel case yo lo utilizo para las funciones. ¿Sí? Para las funciones yo utilizo camel case. O sea, coloco mi función. Si mi función siempre trato de que no tenga un solo nombre. ¿Sí? Siempre trato de que tenga dos palabras, mínimo, dos palabras. ¿Sí? Así coloque redunde función. No sé, función comprar. Le colocaré función en minúsculas, comprar la primera en mayúscula, comprar. Pero siempre utilizo para mis funciones mínimo dos palabras. Ese es mi reglamento como yo programo. Mis variables de por sí, siempre trato de que tenga una sola palabra. Y si tiene dos palabras, lo que yo utilizo es el snake case para no confundirme con mi función. Aquí están, por ejemplo, el tipo de convención. ¿Cuál es el tipo de camel case? La primera palabra en minúscula y el resto, ¿sí? La primera palabra en minúscula, bueno, la primera palabra en minúscula y la segunda con letra capital, ¿no? Primera mayúscula y el resto en minúsculas. Dice acá que es la más utilizada en JavaScript. Yo también lo utilizo en otros lenguajes. Y acá hay un ejemplo, ¿no? Dice precio, producto. Por ejemplo, este podría ser fácilmente un nombre de una función. Pascal Case es siempre empezar las palabras con mayúscula. Yo no utilizo Pascal Case, ¿de acuerdo? Pero ahí está, ustedes pueden usarlo, es válido. Y la otra palabra que utilizo, o bueno, el otro estilo de nombrado que utilizo, es el snake case, ¿no? Las palabras que se separan con un guión bajo y siempre se escriben en minúsculas. Por ejemplo, aquí dice precio, guión producto. Yo utilizo así cuando ya tengo una variable que tiene más de dos letras, utilizo guión bajo el snake case. Cuando es una función, coloco camel case. ¿De acuerdo? Y hay más estilos de nombrado, keyword case, dice que la palabra se separa con un guión normal. Por aquí he visto a este tipo que lo utilizan en base de datos, el keyword case, ¿sí? Palabras en minúsculas separadas por un guión. El dot case, incluso aquí el dot case, que se separa por un punto, no es recomendable en JavaScript, no se puede usar. ¿Por qué no se puede usar? Porque hay, aparte de palabras reservadas, también eso está reservado. Observen, console.log, ¿qué pasa si yo pongo esto? Lo estoy separando con un número. Esto es un objeto y está llamando a una función. ¿Y cómo llama a una función? A través del punto. Por eso no podemos usar dot.case. ¿Por qué? Porque tiene un punto. Lo va a confundir como si fuera un objeto que está llamando una función. Por eso no se puede usar. Y la húngara, que no he visto, que dice que hay un prefijo de minúscula y el resto de palabras empiezan con mayúscula. Yo no lo he usado, así que no, pero bueno, como les digo, son estilos de nombrado y que están y son, pueden usarlos ustedes, excepto aquí en JavaScript, el dot.case. ¿De acuerdo? Sigamos y vamos a ver, acá vamos a ver ya, vamos a ver tipo de datos. Tipo de datos. ¿Qué tipo de datos tenemos? Bueno, en JavaScript tenemos números, string, booleanos, el undefined, la función y un objeto. Vamos a ver uno a uno, ¿de acuerdo? Voy a abrir ahorita, estamos trabajando, vamos a ver esto, y vamos a ir trabajando ya aquí mejor en JavaScript para ir explicando, ¿sí? ¿Por qué? Eh, vamos a imprimir en la consola lo que vamos a ir codificando. Veamos. Bueno, ahí tenemos el comentario. Ahora, ¿qué tipo de datos existen?
Bueno, ahí voy a ir viendo por acá, no olvidarme. Ya, número, string y booleano. Empecemos. Yo voy a declarar una variable de tipo string. ¿Cómo se declara esta variable de tipo string? Pues se declara, voy a poner variable, primero empiezo variable, ¿sí? Le voy a dar un valor a mi variable, en este caso una letra, un nombre a mi variable, y le voy a decir igual a, y le voy a dar un valor. Le voy a decir cualquier cosa. Hola desde JavaScript. Hola desde JavaScript. ¿Sí? Y esto tendría que ejecutarme un string, ¿sí? Ese lo estoy colocando de string, ¿de acuerdo? Por eso le estoy colocando ese. Número, fácil. Variable n de número y voy a colocar cualquier otro número. Por ejemplo, 42. Y acá vamos a ejecutar. ¿Qué va a ejecutar aquí? Va a ejecutar un número. Ahorita vamos a comprobar esto, ¿ya? Esto se compara con una función, n de número. El otro tipo de dato, es el booleano. Voy a ponerle b de booleano y vamos a declararlo en true. Ahora, el booleano te acepta solo dos, true o false, ¿de acuerdo? Recuerden que JavaScript ya de por sí, él sabe qué tipo de dato estás colocando. No es necesario decirle qué tipo de dato es, simplemente él lo va a reconocer. Si yo coloco un número, él sabe que es un número. Si yo coloco un string, él sabe que es un string. Y si yo coloco true, que es una palabra reservada, o sea que no puedo usarla como función ni como variable, simplemente la puedo usar aquí dentro de mi declaración como booleano. En este caso le estoy diciendo true, de verdadero. ¿Sí? Ojo con eso. Esas son palabras, como les dije, reservadas, que no podemos usar. Este sería B de booleano. Boolean, ¿de acuerdo? Booleano. Y por último, creo que vimos por ahí el undefined. Y acá le voy a poner U y no le voy a decir nada, ¿sí? No le voy a decir nada para que JavaScript me diga, oye, no tienes definido esta variable. U de undefined. Entonces, por ahora vamos a ejecutar y solamente vamos a ver que nos bueno, no va a mostrar nada porque no estamos imprimiendo, ¿correcto? ¿Cómo podemos imprimir? Con console.log. ¿De acuerdo? Con console.log. ¿Y cómo yo puedo imprimir todas estas variables juntas? Simplemente separadas por coma. S, N, U, bueno, B y U. Creo que se va a juntar. Veamos, espero que no. Veamos cómo se ejecuta. Y aquí está. Hola desde JavaScript. Acá está. Hola desde JavaScript. El primero que sería nuestro string, nuestra cadena de texto. El segundo nuestro número. Y el tercero nuestro booleano. Y el final, como yo no le he dicho nada, como yo no le he especificado qué tipo de dato o no le he agregado un dato, entonces lo está tomando como un defined, ¿sí? Como un defined. Entonces, de esa manera podemos nosotros colocar nuestras variables. Ahora, ¿cómo saber qué tipo de variable es? Ustedes van a usar esto, señores, lo van a usar. Sí, es necesario. Cuando ustedes estén programando o tengan información que venga de base de datos, van a saber qué tipo de dato ustedes están recibiendo. ¿Y cómo lo reciben? Pues podemos utilizar la función typeOf. Eso nos va a devolver el tipo de dato de la variable que le vamos a pasar por parámetro. Veamos, ¿cómo es? Voy a imprimir uno por uno. Console.log y le voy a decir typeOf, ahí está, typeOf, ya me lo sugiere. Y le voy a decir typeOf de S. Punto y coma. Voy a copiar, pegar, y le voy a decir typeof también de N. Le voy a decir typeof de booleano. Y por último de undefined. Vamos a ver aquí. Veamos que nos imprime. Y le voy a decir aquí, bueno, no es necesario ejecutar, es un salto de línea, acá solamente eso. Ya es un salto de línea. Y acá está. Aquí ya JavaScript, a través del console.log, me está diciendo, me está dando
qué tipo de dato es. Si es un string, si es un número, es un booleano o es un undefined. Ustedes pueden usar este type of, ¿de acuerdo? Dentro quizás de alguna condicional. ¿Para qué? Para verificar qué tipo de dato viene. Tú le puedes decir, si el tipo de dato es string, entonces manda este mensaje o ejecuta este código. Si es de número, o no se valida lo que no pase, tiene que ser número, no tiene que ser string. ¿De acuerdo? Entonces, para eso utilizamos el tie off. Lo van a usar, lo van a usar. Hay otra manera también de hacerlo. Eh, en este caso, se llama, me acuerdo cómo se llama, me acuerdo, a veces va a ser insuficiente que ustedes puedan usar el tie off. Entonces, una más avanzada, una función más avanzada que nos indica, incluso que son hasta objetos, es el constructor.name, ¿de acuerdo? Ahí podemos obtener también el tipo de constructor que se utiliza o el tipo de dato. ¿Cómo se utiliza? Veamos. Vamos a ponerle, se llama, es que me olvide, constructor.name. Así se llama. No voy a escribir más. Simplemente voy a poner doble. Ahí está. Vamos a colocar console, igual a través de la consola, console.log. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta función? Esta función se llama a través del punto. Es decir, ya tu tipo de dato tiene una función predeterminada, que es el constructor.name. Y colocas ese punto y ya tienes aquí una serie de funciones. Constructor.name. ¿Sí? Y aquí te va a decir entonces qué tipo de dato también es. Copiemos y pegamos lo mismo para los diferentes. Veamos. 4 de tipo N, de tipo D y de tipo undefined. Pero con undefined va a pasar algo. Porque creo que con undefined no puede y me va a arrojar un error. O sea, tiene que estar definida la variable, si no te va a botar un error. Y acá está, lo mismo. Diferencia que cuando ejecutamos tie-off, este nos devolvió el mensaje del tipo de variable en letras minúsculas. ¿Sí? Pero te devuelve al fin y al cabo, te devuelve el tipo de variable que es, o el tipo de dato, perdón, el tipo de dato. Y constructor.name me envía con la primera letra en mayúscula. Y ojo, acá te dice las propiedades, bueno, la propiedad no está definida, reading constructor. ¿Por qué? Porque una variable declarada, bueno, en este caso, ahora vamos a ver, constructor acá, ¿no? Le he puesto mal, pero igual le va a arrojar error, ¿eh? Igualito. Dice constructor, igual lo mismo. No va a ejecutar. No va a ejecutar porque el definite no lo va a tomar, porque esto simplemente funciona cuando ya tienes una función declarada con un tipo de dato. Pero como este no tiene nada, acá le hemos dicho que no tiene nada, entonces no va a ejecutar ningún tipo de código. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a quitar porque si no lo quitamos, vamos a tener inconvenientes en ejecutar otro código. Por ejemplo, excelente. No lo quito, ¿ya? Y acá, por ejemplo, voy a colocar nuevamente esto y tendría que ejecutar más código. Pero, pero como yo he colocado acá, este error no permite avanzar el script. Te dice, acá tienes un error, corrígelo. Y no vamos a avanzar hasta que no lo corrijas. Entonces yo no lo voy a quitar, lo voy a quitar para poder seguir con, en este caso, la explicación, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos los tipos de datos. Esos son los tipos de datos que existen, no hay más. Así pueden ver también ustedes el tipo de dato cuando lo quieran. Lo van a necesitar, de verdad, sí lo van a necesitar, se los digo. Sí, porque a veces, como les digo, las bases de datos y los otros lenguajes de programación no tienen, en este caso, el mismo tipado y pueden mandarle otro tipo de información, pero con type-off ustedes pueden saber qué tipo de dato está llegando para que lo puedan devolver en su vista, ¿sí? Veamos. Ahora vamos a ver qué sigue. Variables. Acá le he puesto un ejemplito de variables. Bueno, una variable es un espacio en memoria donde se almacena un dato.
un espacio donde podemos guardar cualquier tipo de información que necesitemos para realizar las acciones en nuestros programas. Este es el concepto que existe. Entonces, ¿qué son las variables? Bueno, en programación las variables son espacios, como lo dice, son espacios. Ahí podemos guardar información, podemos asociarle un nombre, ¿de acuerdo? Y de esta forma, cada vez que consultemos el nombre, ¿sí? Nos va a devolver la información que contiene, ¿sí? La primera vez que nosotros realizamos este paso, se llama inicializar la variable, ¿de acuerdo? Aquí está, hay un ejemplito, por ejemplo, de variable. Aquí está, esto es como una cajita, dice, ¿no? Es una cajita, un espacio donde guardamos precisamente información, ¿de acuerdo? Este es como una variable. Aquí en mi cajita voy a ver información, pero si yo quisiera asignarle otro dato, ¿qué tiene que hacer? Saco mi cajita y otra información. Y va a cambiar el dato, el contenido, ¿sí? Esto es una variable. Así hay que tomarlo, como una cajita que guarda información, que nosotros le vamos a decir que guarde ahí hasta mientras, hasta que tú quieras usarlo, ¿sí? Veamos. Vamos a ver. Ya hemos visto en realidad cómo se declara una variable, ¿sí? ¿Cómo se declara la variable? Pues se declara con esta palabra reservada var, var, es el var de la FIFA, es var de variable, y colocamos variable y le vamos a decir, y le vamos a asignar en este caso un nombre, variable A. Y también, en este caso, ahí hemos declarado la variable, pero no le hemos asignado un valor. Entonces, variable B sería igual, yo le pongo aquí, no sé, a 0. Ya. Aquí, yo ya estoy declarando mi variable, le estoy dando un nombre y además le estoy asociando un número. Entonces, aquí no me va a devolver nada, pero aquí sí me va a devolver un dato, que es la variable, el dato 0. Entonces, console log A, ¿y qué me va a salir cuando yo no he definido nada? Pues me va a salir un defined. Sí, es sencillo. Ahí está, un defined 0. Listo. Sigamos. Ahí, ojo, ojo, ojo. Hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Aquí en JavaScript, por ejemplo, es necesario saber que nosotros al declarar una variable, por ejemplo, hay que declarar la variable producto. Producto, por ejemplo, es igual a 15, ¿sí? Producto. Y si yo declaro variable producto con mayúscula, ¿ustedes qué dicen? ¿Va a tomar el mismo número? O mejor dicho, voy a decir acá, console.log, imprímeme producto con mayúscula. Producto con mayúscula. ¿Lo va a imprimir? No lo va a producto, no, porque no estás definido. Eso se llama case sensitive. Ah, se llama case sensitive. ¿Sí? Case sensitive. Así se escribe. Es case sensitive. Es sensible a las mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo que yo declare producto con minúsculas a producto con la primera letra mayúscula. Lo va a tomar como diferente variable. Ojo con eso. Yo también he caído ahí. Aquí sí va a imprimir la variable producto. Me he acordado de eso. Ahí se los comparto. Ahora sí. Variable, número o valor 15. ¿De acuerdo? Case sensitive. No lo he colocado ahí, pero me olvidé, pero lo menciono, por favor. No es lo mismo. Entonces, así que esto, ¿no? Por favor. Hasta ahí. Voy a colocarlo acá. Voy a pasarles esto. Aquí es console.log producto. Y acá le voy a poner así. Voy a compartirlo, ¿eh? Case sensitive. Sensible a las mayúsculas y minúsculas. Así se llama eso. Ahora, hay distintas formas de declarar. Por ejemplo, hemos hecho qué cosa? Declarar de forma independiente. Eso ya lo sabemos. Variable A es igual a 2. Variable, no sé, B es igual a 1. Variable C es igual a 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ahora, hay una manera también de declarar. Eso se llama declaración de forma independiente. Otro método sería en forma lineal. ¿Cómo? Por ejemplo, voy a colocar yo variable A, por ejemplo, le voy a dar otro valor A, ahí va a cambiar 5, coma, y ya no voy a escribir variable, simplemente en la misma línea voy a ejecutar otro tipo de declaraciones. C igual 2, variable, no sé, B igual 5. Y eso también es válido.
También se puede declarar de esta manera. Aquí lo voy a poner. Esto se llama variable de forma independiente. Independiente. Esto se llama variable. No, se llama variable. Variable declaración masiva. Así se llama, masiva. De repente encuentro con otro nombre, pero masiva es lo que yo he investigado y sí se llama declaración masiva. Yo lo he hecho así, yo lo hacía así también, pero no me acordaba cómo se llama el tipo de variable. Se llama declaración masiva, ¿sí? Por ahí he buscado y se llama de esa manera. Ahora, y la otra forma de hacer es declarando lo mismo, variable igual, por ejemplo, a, y acá en lugar de hacer eso, una comita acá abajo y bajar aquí, por ejemplo, no sé, c igual 2, perdón, aquí no he puesto, acá me sale un error. Esto es el sling, por ejemplo, ¿no? El sling te dice, oye, estás mal. Aquí, está mal esto. Se esperaba una declaración de variable, te dice ver el problema y todo esto, ¿sí? Acá te dice dónde está el error, el sling, para eso es el sling, ¿sí? Entonces me dice, oye, no has declarado la variable, declara la variable, gracias. Aquí está, ahora sí, variable 1, acá igual puedes poner coma, no hay problema, y le vas a decir b igual 2, c igual 3. ¿De acuerdo? Normal. También lo puedes hacer así, no hay problema. ¿Sí? Se puede hacer así. ¿Eso qué hace? Bueno, como que va a mejorar un poco la legibilidad del código. ¿De acuerdo? Va a mejorar un poco la legibilidad del código. Hasta ahí entonces, vamos a ver también los famosos ámbitos de las variables. Antes que me olvide, voy a terminar rápido con ámbitos de variables. Sí, ámbitos de variables, que no sé si los he colocado aquí en la diapositiva, pero si no vamos a escribir acá, no hay problema, para ver si no hemos colocado que es un ámbito de variable, pero lo vamos a ver, luego lo coloco. ¿Qué es el ámbito de variable? En las versiones ya modernas de JavaScript, que es el EMAScript 6 o el EMAScript 2015 más, como lo hemos visto, se introduce la palabra clave let, ¿sí? Que es una sustitución de var, de lo que acabamos de ver, de variable. Con esta variable, en lugar de utilizarla en ámbitos globales, en este caso a nivel de la función var, esto lo vamos a utilizar en lo que es el ámbito local. Profesor, ¿cómo es eso? Te lo explico, ¿sí? Te lo voy a explicar y ahorita lo vamos a hacer a través de un código. Por ejemplo, yo voy a declarar console, variable, variable p, declaro variable p. Y voy a decir acá console.log y le voy a decir acá antes, porque hay un antes y un después para que vean eso, ¿ya? Antes, dos puntos, espacio, es decir, coma, p, ¿sí? Imprímeme p, antes p, veamos cómo se ve p. Aquí, por ejemplo, no le voy a colocar esto para que me diga que aquí, por ejemplo, si yo no tengo p, no tengo una variable p, no tengo una p, me va a decir que va a ser que es un definido, un define. Entonces voy a aplicar acá un for, este for, sí, este for, pero vamos a quitar unas cosas porque aquí tiene demasiado. For let, si let le vamos a decir let, acá sí le voy a declarar recién p igual 0, y le voy a decir a p, coma, ejecute 3 veces, nada. Luego vamos a ver esto en estructuras de control, ¿sí? Vamos a ver, no se preocupen. Ejecute solamente hasta 3, y le vamos a decir que se vaya p más más, 21, 1, de 1 en 1. Y acá vamos a escribir, por ejemplo, quiero que vean el ejemplo, por qué es importante el let con el, bueno, diferenciar el let del var, console.log, y le vamos a decir que imprima cada vez en esa iteración, es una iteración, imprima espacio, coma, y más p. ¿De y vamos a ver qué imprime, console.log. Ahora le vamos a dar un valor, ya p tiene un valor, entonces veamos cómo se ve p. Que no va a tener nada, voy a explicar por qué. Vamos a ver cómo se ve p. Veamos. ¿Por qué no va a pasar nada, profesor? Entonces, ¿por qué lo haces? Te voy a explicar por qué. Mira, acá te dice, p
no está definido. ¿Sí? P no está definido. Entonces, si yo quito esto, obviamente aquí, acá estos dos, aquí dice no está definido, a pesar de que arriba sí lo había puesto. Acá solamente que se va a iterar, 0, 1, 2. ¿Por qué funcionó si yo aquí ya declaré? O sea, ¿se dan cuenta? Yo aquí, bueno, hasta aquí normal, porque yo estoy declarando vacío. Acá un defined, de hecho, de acá, bueno, no me voy a quejar. De acá no me voy a quejar, un defined. Pero aquí yo ya declaré P. Y si yo declaré P, supuestamente, si es una asignación de un variable, yo le estoy asignando valores, acá console.log P debería arrojar un valor, pero no lo está arrojando. ¿Por qué? Porque let es una variable, let es una variable de ámbito local. ¿Sí? Ahora, lo vamos a hacer con var para ver la diferencia. ¿Sí? Lo vamos a hacer con variable. Observen. Console.log y acá vamos a decirle lo mismo. Igual, o sea, hasta aquí normal, ¿no? O sea, yo no declaro nada, me dices que os está indefinido, normal, porque yo no estoy definiendo P, simplemente estoy diciendo, oye, imprímeme P, pero P no hay nada, ¿qué voy a imprimir? Bacán, hasta ahí no tengo problemas. Pero aquí voy a decirle un for, lo mismo, voy a escribirlo rápido, var, le voy a decir en lugar de let, variable igual, lo mismo, ¿sí? Variable P igual 0, ¿sí? Le voy a decir igual que P igual, imprima 3 veces o hasta 3, hasta 3, y P más. Lo mismo, sí, lo mismo. Y acá le voy a decir llavecitas, y le vamos a decir console.log, lo mismo, era haya guión, coma P. Creo que vi un error, P menor a P, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estoy haciendo? Aquí adentro, ya me equivoqué, me olvidé. Dentro de forest con punto y coma, no es con coma. Pero ahí me salió el error. Ya me está avisando que está mal. Incluso creo que me lo había dicho, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? Se esperaba un punto y coma. Ahí está. Está diciendo, se esperaba un punto y coma, no esperaba una coma. Acá está funcionando el Slim. Bien por eso. Y ahora vamos a imprimir, en este caso, P. Veamos si lo imprime. Hace rato me salió error. Me salió error porque dijo que no estaba definido, a pesar que yo lo había definido arriba. Pero como es de ámbito local, no me hizo caso. O sea, me dijo, sí, claro, pero como es local, yo no lo voy a imprimir. ¿Por qué local? Porque como yo lo he encerrado en un for, ya lo toma como local. Ahí lo encerré. Pero si lo declaro afuera, va a ser una variable global. Pero ahora yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo mismo con el tipo BART. Veamos qué sucede. Observen. Acá sí lo imprime. Entonces, ¿qué pasa, profesor? Es que variable, escuchen, var es una variable de tipo global. Espero que con eso, a mí no me lo explicaron así, pero con eso creo que se va a entender. Global, ¿de acuerdo? ¿Sí? Let es una variable de tipo local y var es una variable de tipo global. ¿Lo vamos a usar? Sí, lo vamos a usar, porque hay variables que yo voy a querer usar de repente, que yo voy a colocar de repente en un for y luego lo quiero usar más abajo, en otra línea de código. Entonces la voy a querer volver a repetir. Entonces sí, pero si yo de repente solamente quiero usar esa variable solamente en esta estructura, pues utilizo let. ¿De acuerdo? Hasta ahí, creo que hasta ahí ya estamos. ¿Ah? ¿Sí es dejarlo en vacío? Sí, es que al hacer eso, sí, miren, ¿qué pasa si hacemos eso? ¿Qué parecemos si colocamos var a o var a igual, entre comillas, o si vacío o no vacío? Eh, ah, ingeniero, en JS primero vamos a apuntar, ¿sí? Primero vamos a ver, vamos a ir respondiendo. Es necesario iniciar una variable simplemente declararla. Depende qué tipo de acción quieras. Si es un tipo de acción que necesita inicializar la variable en un número, por ejemplo, voy a iniciar mi variable en 5, pues la inicializas. De repente en un for tú quieres que empiece en 5, la inicializas. Pero si no quieres, no la puedes inicializar y la puedes imprimir vacía en JavaScript. Ojo, en JavaScript, ¿por qué? Porque me dice, por ejemplo, tu compañero, me dice, profesor, y si yo coloco variable a es igual así a vacío, vamos a ver qué tipo de dato me está diciendo que es. Console.log
Ah, bueno, type of. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué tipo de dato nos daría acá? Nos dice que es un string. O sea, tú ya aquí estás declarando implícitamente que tu variable es un string. Sin embargo, yo puedo usar esta variable sin definirla hasta que yo le asigne un tipo de dato o un valor. O sea, aquí tú ya estás declarando que es un string, a pesar que tú pienses que está vacío, no está vacío. Ya le estás diciendo que es un string, porque el string va entre comillas. ¿Sí? Yo recomiendo usarlo así, inicializo así. Y si colocas que es cero, pues vas a decir que es un número. ¿De acuerdo? Le vas a decir que es un número. O vacío. Si le dices que es vacío, como hace rato, le vas a decir que es un string. Pero si tú lo vas a hacer para un número, de repente vas a tener problemas. Entonces, mejor inicialízala así. Variable A. Y luego ya, cuando le asignes el valor, pues le asignarás el valor que corresponde, un string o un número. ¿De acuerdo? Pues si tú dices así, le estás diciendo, ya, esto va a ser un número. Así, esto va a ser un string, por si acaso. ¿Sí? Y me dice de los punticomas. El tema de los punticomas, miren, ya es una práctica. Algunos, el punto y coma, sí, no es necesario utilizar punto y coma. O sea, si yo le quito punto y coma, no va a pasar nada. No va a pasar nada. El código va a seguir funcionando. No va a pasar nada. Yo he colocado punto y coma acá, por eso es una costumbre. ¿Qué pasa? Acá también, miren, acá también, no es necesario. ¿Qué pasa? Yo coloco punto y coma ¿para qué? Para indicar que esa declaración hasta ahí ha finalizado. Es solamente es una práctica, sí, es una práctica, sí, no tiene funcionalidad el punto y coma. No es como en otros lenguajes, en PHP o en Java, si tú no colocas el punto y coma te va a salir un error, porque tienes que decirle punto y coma porque ahí le estás especificando que ya ha terminado en este caso tu línea de código o en este caso tu codificación. ¿Por qué lo utilizo yo? Porque es una práctica que hago, que se me ha quedado. Como digo, yo también programé en otros lenguajes y se me ha quedado el punto y coma. Y sí, punto y coma, punto y coma. Pero en JavaScript no es necesario. No es necesario, ¿sí?